somos muchos para pocos, y los pocos de nosotros les preñamos la tierra y ellos comen, fabricamos sus armas y nos matan. Somos muchos y ellos pocos. Estamos escuchando La Voz del Obrero. La clave del éxito es mantenernos dormidos, comiendo basura en paquetes, deshojando margaritas, llorando la novelita. La clave del éxito para ser tranquilos, todos juntitos, jugando al gran bollete. Seguimos acá en La Voz del Obrero. 11 26 90 84 96 es el número de la radio. Si quieren mandar un mensaje y lo compartimos. 19:05 la hora y ya estamos con el compañero Leo Moreno en la columna subversiva ambientalista y te saludamos en esta tarde. ¿Cómo andás, Leo? Gustavo, Alberto, ¿cómo están? Hola, Leo, ¿cómo te va? Hola. Bien. Bien. Bueno, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a dar un poco continuidad a lo trabajado en la columna pasada, donde ahí nos adentramos un poquito en entender qué es el ordenamiento ambiental del territorio. Columna pasada, sus... discúlpame, Leo, ¿no? Columna pasada sí. Que a los compañeros y compañeras que quieran ver de qué se trata, porque no tuvimos el martes pasado programa, está colgado en nuestro canal de YouTube, La Voz del Obrero, @La Voz del Obrero, y ahí van a ver la columna del martes pasado que charlamos con Leonardo Pérez Esquivel, ahí justamente sobre el tema que estamos, el ordenamiento territorial. Bien, gracias por ordenarme, Gustavo. Si no, yo hablaba de algo, el resto dice, pero yo no sabía eso. Así que, bueno, buenísimo. Sí, está girando por ahí la columna y bueno, la pueden buscar ahí en el canal de YouTube, como bien decís, Gustavo. Y desde allí, bueno, nos quedó un poquito por falta de tiempo y también íbamos a darle continuidad en algún momento, la cuestión referida a algo que tiene que ver mucho con el ordenamiento territorial, que son los humedales. Y bueno, para hablar un poquito de esto, que tengo un montón de preguntas para hacerle al compañero, hoy nos va a acompañar, valga la redundancia, Jorge Svatton, que es vecino de la cuenca del río Luján, integrante de varios colectivos como Vecinos del Humedal de Cardales, la Asamblea Socioambiental de Campana, y redes de articulaciones como la Red del Río Luján, Humedales en Red, Espacio Intercuencas. Así que bueno, te agradecemos mucho, Jorge, te saludamos, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, un gusto estar con ustedes y gracias por la convocatoria. No, por favor. Bueno, hace muy poquito nos estuvimos viendo con Jorge en una charla que hicimos en la UNLU, en la Universidad Nacional de Luján, donde presentamos las distintas tareas que venimos llevando desde un equipo de extensión, el EXA UNLU, en el cual participo, y bueno, allí decía, bueno, tengo que convocar a Jorge, y bueno, te agradecemos mucho por estar acá. Jorge, bueno, la primera cuestión, pregunta larga, varias preguntas en una. Contanos un poquito, para ir entendiendo, qué es un humedal, porque si bien es un tema que hoy, en la actualidad, este año, ante tanta milladura, tanta malaria, tantas cosas terribles, no se viene discutiendo, fue en el mapa, en la mesa política, podríamos decir, muy discutido en los últimos tiempos en función de la ley de humedales que nunca salió. Así que en ese sentido te pregunto, ¿qué es un humedal? ¿Cuál es su, si le podemos llamar así, su función ecosistémica? Y si querés también te adentrás un poquito en esto de por qué no tenemos una ley que los proteja, o si hay algo que sí. Bueno, vos contanos nomás y después seguimos interactuando.
Bueno, dale. Bueno, los humedales son territorios, digamos, que no son ni ecosistemas terrestres, donde el agua, cuando precipita, obviamente moja los territorios, pero rápidamente es absorbida o escurre hacia cursos como arroyos, etcétera, ¿no? Después hay ecosistemas acuáticos, puramente acuáticos, donde el agua es permanente. Y en ambos sistemas tenemos una biodiversidad, fauna, flora, adaptada a las condiciones que le imponen estos paisajes. Ahí en el medio hay territorios donde el agua tiene una función esencial, de ahí su nombre, humedal, digamos, ya el nombre lo indica, que permanecen bajo agua o con el suelo saturado de agua, que pueden estar con aguas permanentes o transitorias, puede ser natural o artificial, puede ser agua corriente o agua estancada. Una de las lagunas, por ejemplo, en La Pampa, que son tienen muy bajo nivel, pero que no son ni totalmente acuáticos ni terrestres, aunque puede ser que a veces estén más o menos secos. El tema es, estos sistemas en general históricamente no han sido valorizados, porque una zona que es medio pantanosa, que se anega, no te sirve para plantar, no te sirve para urbanizar. Entonces lo que se suele hacer es o drenarlos o rellenarlos, o son basurales. Hay una idea de los pantanos como cosa fea. Fíjate, las películas, los cuentos de terror siempre están ambientados en esos paisajes de árboles con ramas retorcidas y bichos, ¿viste? Entonces como que hasta que empezamos a notar la crisis, digamos, que está produciendo el capitalismo con su producción, que está, digamos, haciendo pelota todos lo que ellos llaman recursos naturales. Nosotros preferimos hablar de bienes de la naturaleza, y especialmente el agua, ¿no? El agua es un bien que nos provee la naturaleza, pero que no es infinita. Entonces la estamos contaminando, la estamos usando en exceso y nos estamos quedando sin agua, que es fundamental para nuestra vida y para la vida de la naturaleza en general, para tanto las floras como la fauna, ¿no? A la cual además debemos respeto, ¿no? Hay una concepción histórica con el avance de la tecnología y de la ciencia de los últimos siglos en que el hombre puede dominar a la naturaleza. Bueno, esa concepción hace varias décadas viene siendo cuestionada. Yo hablaría de siglos porque, nuestras culturas originarias, nuestros pueblos originarios tenían una relación muy respetuosa con los bienes de la naturaleza, ¿no? Con la Pacha. Pero la cultura imperante en el sistema capitalista internacional tiene otra concepción, que es la de hacer dinero fácil, rápido y tratando de ahorrar todo lo que se pueda, con lo cual viene arrasando con todo lo que ellos llaman recursos naturales, ¿no? Si me voy muy por las ramas, interrumpime y encauzame otra vez. Por supuesto. No sé si más o menos la idea de lo que son los humedales. Nosotros en la zona, que yo vivo hace años en la cuenca del río Luján, lo que son los humedales más que tenemos más cerca son esas extensiones, digamos, cuando el río, los arroyos se desbordan, ocupan toda una zona que cotidianamente no está ocupada por el agua. Hay un curso del río que es el río normal, pero cuando vienen las avenidas, las crecidas, el río aumenta su caudal, aumenta su nivel y se expande hasta áreas adyacentes, ¿no? A veces esa ocupación se da en 20 años. Entonces, si uno no lo ve durante 20 años, dice, acá está seco, voy a ocuparlo. Pero un día viene la inundación y te pasa por arriba. ¿Y cuál es la concepción tradicional, digamos, que había ante estas cuestiones, ¿no? Tradicionalmente las ciudades siempre se asientan a la vera de los ríos porque siempre necesitamos el agua para subsistir, ¿no? Entonces, esa cuestión siempre se trataba de resolver mediante obras de protección, contención o encauzamiento de los cursos de agua. El tema es que esas obras
A vos como que te dejan tranquilo, mira, hicimos este terraplén acá, el agua no va a pasar más. Pero con todas las obras de ingeniería tienen sus fallas. Estamos viendo que vienen fenómenos meteorológicos cada vez más extremos, lluvias más extremas, calores más, sequías más extremas, etcétera. Entonces un día esas obras pueden fallar, y cuando fallan se producen estragos como estamos viviendo estos días en Valencia, ¿no? Valencia está atravesada por un río principal, que es un río muy poco caudaloso en general, pero el día que llueve mucho en las montañas que tiene aguas arriba, cuando baja todo ese aluvión, se desborda las obras de ingeniería que han sido construidas, ¿no? Me haces acordar, Jorge, te interrumpo un segundito, Sí, por favor, sí. me haces acordar que, tiempo atrás, en una carta topográfica, que es como podríamos decir, como un mapa con información histórica del territorio, en Luján había encontrado que justo el lugar donde yo vivía, y que cada vez que llovía mucho la calle se transformaba en un río, estaba identificado en esa carta como un paleocauce, es decir, como un cauce muerto en desuso, pero bueno, cada vez que llovía torrencialmente se generaba de vuelta el curso de agua, el río, el agua iba para ese lado, es decir, era un río no perenne, era un río que no estaba constante, pero estaba allí, digamos, y tenía construida un asfalto, casas, etcétera, lo mismo que la lagunita donde tiempo atrás descargaba sus aguas. Así que es muy común eso de ver las sequías, y que vos hablabas de 20 años y hay situaciones que yo por información que tengo han pasado 50 años entre crecida y crecida, entonces se cree que por ahí ya no pasa más el agua al pensar en el cortoplacismo. Y en este sentido te quería preguntar ahí para retomar, tomando lo de Valencia que contás muy bien, un río pasando por el medio de una ciudad. Nos pasa acá en Luján, con el río Luján, que tenemos construcciones de los dos lados y se van construyendo terraplenes de un lado y termina afectando al otro. Ahí preguntarte, por un lado, que des ejemplos, aparte de los ríos, lagunas, sumo ahí, ¿no?, arroyos, ejemplos de humedales. ¿A qué les llamamos humedales? Porque hay todo un debate, se dio mucho con respecto a la ley a los proyectos de ley para generar una ley de humedales, de a qué le llamábamos humedal, y se hablaba de que 1/3 del país eran humedales. Entonces, bueno, si podés dar ejemplos estaría re bueno, y ahí adentrémonos a la relación humedales-inundaciones. Sí, perfecto. Efectivamente, hay varios tipos de humedales. El mayor porcentaje que tenemos en la Argentina son humedales asociados a lo que veníamos hablando, que son las cuencas hídricas del Paraná, el Uruguay, ¿no?, y otros ríos. Por eso tenemos los humedales que ya han sido identificados en la Argentina, como los esteros del Iberá, el delta del Paraná, etcétera, ¿no? Pero hay otro tipo de humedales más particulares. Tenemos los humedales altoandinos, que se llaman vegas, que son como pequeños oasis que hay en la zona del noroeste argentino. Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, son zonas muy secas, extremadamente secas, pero tienen estos pequeños oasis donde se acumula agua y se mantiene durante un tiempo, y que es de donde se van a pastar los productores locales de ganado o la fauna autóctona que queda, ¿no? Después están las salinas. Las salinas estas están mencionadas últimamente porque de ellas se extrae el litio, ¿no? Esos también son humedales, porque esos son restos del mar, que cuando se elevó el territorio con los cambios geológicos que se dieron hace miles de años, ascendieron esos suelos
y quedaron conformadas esas salinas con agua que es de donde se pretende extraer el litio, ¿no? Después hay otros humedales como las turberas en la Patagonia, que son acumulaciones de material orgánico que a través de cientos de años formaron como unas masas muy esponjosas que retienen agua y bueno, de ahí también se obtiene turba, que la gente local las utiliza tiene varios usos, pero a veces como combustible, ¿no? Después las costas de los mares, especialmente en el sur, en nuestra Patagonia, donde están esas ampliaciones de pleamar y bajamar tan amplias, cuando se retira el mar queda toda esa zona de cangrejales y ahí hay toda una fauna adaptada a esas circunstancias de vivir un tiempo inundadas y otro tiempo saturadas, no inundadas, pero tampoco secas, pero saturadas. Se considera que, según una definición técnica, que yo no la recuerdo precisamente porque no soy técnico, digamos, estudié un poco, pero no soy un especialista, no puedo hablar académicamente, pero las costas del mar se dice que hasta los 6 metros de profundidad forman también parte de los humedales, ¿no? Bien, entonces no estoy tan errado cuando digo que, tomando algunas definiciones, que estamos hablando que un porcentaje muy alto, tal vez 1/3 del territorio, es zona de humedales. Sí, así, yo no recuerdo exactamente las cifras, pero sí, sí, creo que es un 30%, 30 y pico por ciento del territorio que está considerado humedal. Ahí también hay un debate, ¿no? Porque, bueno, si vos te pones a hilar fino con la academia y hay definiciones y después vienen las pujas de intereses, donde los sectores que aspiran a producir, digamos, a invertir para producir y sacar renta económica en zonas de humedales, ellos niegan que esos sean humedales, y de ahí, si querés, podemos pasar a lo que pasó con las leyes de humedales, donde se vio claramente esa puja y el poder que tienen los sectores que pretenden explotar el litio, por ejemplo, pretenden explotar la soja, con lo cual arrasan los bosques de nativas o drenan territorio de humedales en el delta, etcétera, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, de ahí, clarísimo, de ahí que no haya salido una ley de humedales y recuerdo que el Frente de Todos, hasta en su campaña electoral, se planteaba ir por la ley de humedales y después sus propios diputados, diputadas, senadores no llevaron adelante con fuerza ningún proyecto de ley, ¿no? Lo que ahí marca ese doble discurso de la protección ambiental, pero por otro lado una destrucción para las actividades extractivas que vos bien marcás, sumo acuífero guaraní. Estuvimos charlando hace poco con una compañera de Uruguay y que marcaba cómo con el hidrógeno, entre comillas, verde, están saqueando el mismo acuífero para producir, diría bien, hidrógeno verde. Y bueno, así tenemos grandes problemáticas. Y ahí vos hablabas un poco, ¿no?, esta lógica capitalista, y ahí incluimos la especulación inmobiliaria y la ocupación de humedales como tierras, como vos planteabas al principio, tierras de poco valor para meter un barrio cerrado, elevar la cota, elevar el nivel de la tierra, es decir, sumar a eso que era, como vos bien decís, un lugar que iba a estar inundado cuando había un desborde, ahora lo llenaron de tierra. Bueno, esa especulación inmobiliaria, esa intervención sobre el humedal, ¿qué genera? ¿Cuál es el impacto que genera para la sociedad en general, para el ambiente en general? ¿Cómo? ¿Me permiten un comentario? Sí, por favor, Alberto. Sí. Para aclarar, si yo relleno un humedal, el agua que iba para allí iba para otro lado, digo, sí. Una cosa tan simple como esa. Y además recordar que el poder de lobby de las empresas multinacionales
no solo afecta al litio y a todos los minerales y elementos que le sirvan a la burguesía, sino que el ejemplo del Nordelta, que ahora me imagino que lo tomará el compañero, explica claramente cómo un humedal puede ser un pingüe negocio para las grandes burguesías. Uh-huh. Sí, totalmente. Bueno, de hecho, hay barrios en Tigre que lo tenemos registrado hace tiempo, que hay fotografías donde un barrio antiguo que a veces se inundaba, ¿no? Cada tanto, pero enfrente tenía un bañado. Cuando construyeron el barrio, ahora enfrente tiene una zanjita, un terraplén de más de 1 metro, y los caños del barrio que desaguan, barrio privado me refiero, hacia el barrio preexistente de familias humildes, ¿no? Con lo cual las inundaciones son mucho más seguidas, ¿no? Sí, mira, justamente te quería mencionar también dos cosas rápidas. Nosotros cuando armamos la Asociación Vecinos del Humedal ahí en Campana fue porque nos habían anunciado que ahí en Campana, en el valle de inundación del río Luján, iban a instalar una de estas mega urbanizaciones en 1.100 hectáreas, una cosa así. Y enfrente, que es Pilar, está el barrio San Sebastián, que en ese momento no había empezado a construirse. Por supuesto, no pudimos frenar San Sebastián, pero sí logramos que en Campana se aprobaran dos ordenanzas que protegen provisoriamente, porque bueno, hay un montón de leyes y ordenanzas, pero que después no, por supuesto que no se cumplen, ¿no? Cuando hay mucho dinero de por medio. Pero en Campana hasta ahora esos humedales siguen prístinos, digamos. Pero cuando vinieron las últimas lluvias fuertes, el agua que inundaba la parte de Campana del valle de inundación del río Luján y en la Ruta 9, en la Panamericana, llegó hasta casi tapar la Ruta 4, que es la ruta de acceso a los Cardales, ¿no? Estamos viendo cómo el desborde de la otra mitad que está sobre Pilar, donde está ahora esta mega organización San Sebastián, claro, todo el agua que antes se quedaba acumulada ahí en San Sebastián, ahora se viene para el otro lado, con lo cual si en algún día se les ocurre rellenar, volar las ordenanzas, que dicho sea de paso, el actual Ejecutivo está planteando un cambio en el ordenamiento territorial, y eso es un tema importante que bien lo estuvieron hablando con Leonardo Pérez Esquivel la vez pasada, porque es un tema fundamental lo del ordenamiento territorial, ¿no? Porque se permiten que se construyan y se edifique, teniendo la experiencia histórica que ya tenemos, ¿no? Ya sabemos que al lado de un arroyo, de un río, en algún momento el agua va a subir. Entonces, ¿para qué seguir insistiendo con eso? Y otra postura también es, si vas a ideas nuevas que se están manejando en Europa, con el tema, con Europa todos los pueblos y las ciudades básicamente están construidas, atravesadas por ríos y arroyos, que es lógico, eso históricamente fue así porque uno necesitaba el agua, pero hoy te causan problemas. Hoy están pensando en no tratar de contener el río y hacerlo funcionar como vos o los ingenieros hidráulicos quieran, sino al revés, adaptarte vos al funcionamiento del río. Entonces, un cambio de paradigma. Como viven acá, y acá siempre lo habla el compañero Martín Nunciata, que es un viejo ambientalista que vive en la isla en Tigre, y él dice, nosotros convivimos con las inundaciones, no es necesario rellenar ni hacer ninguna obra. Vos tenés que saber que en algún momento te vas a inundar, entonces tenés que adaptarte a convivir con esas inundaciones que van a venir cada tanto. Y ahí son fundamentales, que es lo que falló en Valencia, los sistemas de alerta temprana, que es, vos tenés que ir correlacionando las lluvias que van cayendo con los niveles que toma el río en distintos lugares y poder ir previendo que cuando vas a tener tal lluvia en tal zona, es muy posible que se te inunde tal lugar. Entonces, vos tenés ese sistema de alarma y de alerta que en Europa está ya muy implementado, pero acá el tema que falló es que los autoridades dieron la alerta
como 12 horas después, cuando ya era imposible que la gente pudiera salir. Y los planes de contingencia, o sea, vos estás adaptado a recibir el agua y sabés qué tenés que hacer si viene esta alerta, sabés si dejar tu auto acá, si llevarlo más arriba, si comprar víveres, si mudar tus cosas a la planta alta, etcétera. Bueno, eso depende de cada región. Que es un cambio de paradigma, ¿no? Y eso es un poco lo que falló en este caso, ¿no? Y nosotros como que seguimos insistiendo. Justamente estaba releyendo y reviendo todo lo que es el plan de saneamiento del Luján, el comité de Cuenca, que nosotros participamos mucho cuando se armó el comité de Cuenca del río Luján, que incomprensiblemente se pasó del área de la autoridad del agua a la dirección de infraestructura. Y que se piensa la gestión de un río o de una cuenca simplemente como obras que hay que hacer para conducir el río, para sanearlo, para que no se contamine, etcétera. Pero el manejo, la gestión de la cuenca es mucho más. Es ver qué agrotóxicos están usando los campos y te contamina el agua, ver si están removiendo bosques nativos y estás destruyendo ecosistemas valiosos, ver si se están apropiando de la costa de los ríos, que es otro tema que a mí también me interesa mucho, que es el tema de la demarcación de las líneas de ribera. Todas las costas de todos los ríos y arroyos son de dominio público. Todos deberíamos tener el derecho a poder llegar a una orilla de un río, pero bueno, cada vez se cierran y se privatizan más las costas de los ríos, ¿no? Y de los mares también. Entonces son temas que tienen que ver con el ordenamiento territorial, que medio un poco está en discusión ahora, que lo hablaban ustedes la otra vez con Leonardo Pérez Esquivel, un tema importante, ¿no? Sí, ahí ya vamos cerrando la columna, te comento, Jorge. Se me vienen a la mente las inundaciones en Luján en 2014, 2015, y que casi inmediatamente se empezó a, entre comillas, resolver la problemática con obras de este tipo. Pensar el río Luján como un canal, perfilarlo, es decir, ir sacando, intentando, o rectificarlo también, intentando hacer que el río Luján, en vez de ser pensado como un ecosistema con su fauna y flora típica, nativa, o modificada, pero con su, digamos, como un proceso de construcción de ese ecosistema, se la está pensando como un canal. Se están sacando todos los bordes del río, los meandros, es decir, sus curvas, intentando, según dicen, hacer que vaya más rápido el agua, y el agua muchas veces baja más rápido, pero después tenemos efectos como la sudestada, que hace que el río no pueda sacar su agua para el río de la Plata, río Luján. Sí, y ahí lo vamos a pagar ahí en Campana, porque el gran valle de inundación, donde en esa zona el río no tiene desnivel. El desnivel es 1 centímetro cada kilómetro. 1 centímetro por kilómetro. O sea, el río ahí, porque toda esa zona se formó como el retiro del mar, con lo cual es como una playa plana. Ahí el río se detiene casi, entonces no corre. Entonces, si se junta la sudestada en la desembocadura del Luján y se viene una avenida más rápidamente, porque los meandros y la vegetación que había en los bordes del río Luján uno de los beneficios que brindan los humedales justamente es que atenúan la corrida del agua, ¿no? Atenúan, hacen que sea más lento. Entonces, eso se va a ir el agua más rápido hacia Campana, y ahí se va a formar algo que nadie puede prever, porque se va a venir mucha más agua y el agua no va a tener posibilidad de salir, ¿no? Sí, es un desmadre todo esto. Se hace más desde el punto de vista de qué obras hacer, porque las obras implican manejar dinero, y no
pensar una gestión incorporando una mirada ambiental e incorporando a la otra cosa fundamental, a lo que piensan los vecinos, la gente, los pobladores que están en la zona, ¿no? A los cuales hay que incorporar. En todos los proyectos y programas de los gobiernos aparece la palabrita participación ciudadana, etcétera, pero después la participación es solamente para contarte lo que van a hacer, y si vos querés opinar, por ahí te escuchan, le entran por uno y le salen por el otro. No hay mecanismos reales de participación ciudadana donde la gestión dependa también de la decisión que tomen los pobladores. Tal cual, y de esta manera dicen que hubo audiencia pública cuando lo único que hicieron fue contarte. Lo mismo hablamos con el proceso de la extracción de litio. Bueno, en cada historia que discutimos acá en esta columna, siempre vemos que el Estado tiene ese rol. Jorge, te agradecemos mucho, ya se nos fue la hora, nos quedamos pensando en todas las cuestiones que nos marcás. En concreto, hago un cierre. Tenemos una densidad demográfica, siempre decimos, acá en el país muy baja, pero así todo, seguimos viviendo amuchados en grandes ciudades, al borde de los ríos, y no porque tengamos el uso que se hacía hace 100 años atrás del río, sino porque son tierras que todavía están un poco más baratitas para acceder o se pueden tomar. En este sentido se ve claramente que la cuestión de los humedales también tiene que ver con lo que discutimos en toda la columna, con la disputa por la tierra, quién tiene la tierra y cómo el capital termina organizando nuestras vidas en todo sentido. Así que bueno, el enemigo es claro y bueno, hay que organizarse para seguir peleando. Bueno, estuvimos hablando con Jorge, vecino de la cuenca Río Luján, integrante de varios colectivos. Jorge, te agradecemos mucho y bueno, la seguimos en distintas instancias. Perfecto, gracias a ustedes y hasta cualquier momento. Ahora, los trabajadores tienen su programa La Voz del Obrero, la voz de los que luchan.